Vamos a invitar a Carmen Sanguinetti a conversar esta mañana. Carmen Sanguinetti conforma el equipo de políticas sociales del candidato colorado Ernesto Talvi. Es licenciada en Administración de Empresas, pero con un máster en Boston en lo que tiene que ver con políticas públicas. Así que es un gusto recibirte, Carmen. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y buen día para toda la audiencia. Bueno, y justamente en este momento en que las políticas públicas, las políticas sociales están tan sobre la mesa, es interesante conocer un poco más también tu perfil. Carmen, fuiste designada de alguna forma vocera también por el equipo de Talvi en esta materia. Y me parece interesante ir de a poco, un poco también contando tu vida personal, Carmen, porque hay mucho en esto de tu vida personal, en preocuparte especialmente por ejemplo, personas con discapacidad o por una política inclusiva en todo sentido en nuestro país. ¿Es así? Sí, es así. Yo siempre seguramente como a ti siendo periodista te interesa hacer preguntas y entender las realidades y por eso hoy estás acá. A mí siempre lo que me movilizó es intentar mejorar la calidad de vida de la gente y en los últimos 15 años he trabajado en distintas organizaciones y ocupando distintos roles, pero siempre con este hilo conductor, ¿no? Trabajé en temas de educación en contexto crítico, trabajé en temas que tienen que ver con empresas de triple impacto, o sea, pensar cómo pueden las empresas desde su modelo de negocio resolver problemas sociales o ambientales. Trabajé en el exterior mucho con poblaciones vulneradas como latinos que no sabían hablar inglés o padres solteros o personas privadas de libertad. Y bueno, y después de unos cuantos años de trabajar en estos temas, en el 2015 nació Isabel, que es nuestra tercera hija, que ahí está en las fotos, y Isabel tiene síndrome de Down. Y a partir de su nacimiento yo me di cuenta de que todo el mundo de la discapacidad era un mundo bastante invisibilizado, ¿verdad? Que yo me reconocí una persona medianamente informada, comprometida, y sin embargo se me abrió un universo de una problemática que a mi juicio está bastante invisibilizada al día de hoy, ¿verdad? Es interesante, Carmen, porque bueno, yo conozco tu historia, la has contado en más de una oportunidad. Es una historia muy interesante de escuchar porque también de alguna manera habla de nosotros como sociedad en un montón de cosas, ¿no? Y lo interesante también es que a raíz de tu historia personal vos emprendés, digamos que, una cruzada muy importante por la inclusión en la educación, la inclusión en la salud con los profesionales médicos, distintos temas que vamos a ir abordando también si nos da el tiempo en esta entrevista. Te pregunto esto porque vos también decís, a mí me cambió la mirada del mundo tener a Isabela. Claro. Me consideraba una persona abierta, sí. Sin embargo, sí. me di cuenta que no lo era, sí. hasta que tuve el desafío de tener a Isabel en casa. Exacto. Yo creo que te diré que un poquito antes de llegar a tener a Isabel en casa, el primer sacudón fue en el momento del diagnóstico. Hoy en Uruguay el diagnóstico prenatal del síndrome de Down se da en el entorno de las 12 semanas, con la translucencia nucal. Ahí es cuando como que se disparan los primeros indicadores de un potencial síndrome de Down. Y bueno, y uno puede elegir o no seguir con las pruebas, y cuando se confirma ese diagnóstico, lo que le sucede a las mujeres en el Uruguay y en el mundo es que se encuentra con una realidad no esperada y en donde generalmente uno no se prepara para este tipo de situaciones, ¿verdad? O la mayoría de las personas creemos que va a estar todo bien. ¿Y qué sucede en ese momento? En ese momento la mujer, la pareja, está en un lugar de muy poco empoderamiento a la hora de tomar una decisión y decidir qué es lo que va a hacer con ese embarazo. Entonces, para mí ese fue el primer tema como muy fuerte, muy decisivo de decir, y en esa línea es que estoy trabajando, yendo a ateneos con ginecólogos para concientizar un poco lo importante que es qué palabras utilizan los médicos a la hora de dar un diagnóstico, cómo se da un diagnóstico desde un lugar de empatía, que creo yo que como profesional de la salud, que hay un estudio que se realizó en Estados Unidos muy interesante que evaluó, bueno, por ejemplo, arquitectos, periodistas, médicos y demás, y ese estudio lo que arrojó es que por la formación de los profesionales de la salud, ellos tienden a pensar que las personas con discapacidad tienen una calidad de vida muy mala.
Y entonces, ¿qué pasó? Yo ahí me daba cuenta que por un lado el paradigma médico me hablaba de, bueno, de discapacidad intelectual, de potencial cardiopatía que Isabel tuvo, de todas estas cuestiones como de barreras o de problemas. Y por otro lado yo me juntaba a hablar con una persona que tenía una hermana con síndrome de Down y me contaba una historia que no tenía nada que ver. Había como dos realidades paralelas. Entonces, una de las cuestiones que a mí me preocupa y me ocupa y en donde dedico bastante tiempo es esto de buscar que la familia, que la pareja, la madre y el padre tomen una decisión informada sobre qué van a hacer con ese embarazo. Bueno, a tal punto que vos estás promoviendo en realidad un proyecto de ley que tiene que ver con los profesionales de la salud, es decir, que el ginecólogo, al momento de dar el diagnóstico, ¿no?, que puede ser síndrome de Down, pueda empatizar mejor, ¿verdad?, con la paciente. Exacto. Y para eso no solo dotarlo de todo lo malo, por decirlo de alguna manera, claro, sino también una información que también permita, digamos, una decisión como, por ejemplo, la que tomaste tú, que es seguir adelante con el embarazo. Una decisión que no es frecuente, ¿verdad?, cuando hay un diagnóstico de síndrome de Down en nuestro país. No, la realidad es que hoy no tenemos cifras certeras, pero está por encima del 95%. Y como yo te decía, las mujeres tienen una... La interrupción del embarazo tras ese diagnóstico. Exacto, es mayor al 95%. Y esa ventana para tomar esa decisión es una ventana muy chiquita, ¿verdad?, para ser dentro de los límites de lo legal. Entonces, por eso es que queremos implementar esto de que el profesional de la salud no tiene por qué ser el médico, que haya alguien dentro de los centros de salud que tengan las herramientas como para comunicar este diagnóstico desde un lugar de empatía, para comunicar qué arrojan las investigaciones, por ejemplo, qué piensan las familias. Ahí no tenemos investigaciones locales, lamentablemente, ojalá las tuviéramos y también en esa línea estamos empezando a trabajar, pero sí tenemos investigaciones internacionales sobre, por ejemplo, qué piensan los padres de haber seguido adelante, cuánto se arrepienten, el porcentaje es muy, muy bajo, qué opinan los hermanos, ¿no? Que yo lo que siento es que cuando nace un niño con discapacidad en una familia, esa familia tiene un crecimiento potencial, ¿verdad? Y suceden, no voy a decir que es fácil, porque sería endulcorar una realidad que no lo es, tiene un componente que es difícil, que es duro, de derribar barreras, de pasarte mucho tiempo en consultorios con médicos, pero tiene un componente de una riqueza enorme que muchas veces queda en los entornos de las familias, de las escuelas, ¿verdad?, como ahí encapsulado. Y una de las cosas que creo que está bueno y que nos animemos todas las personas que tenemos esta situación es animar a compartir esa riqueza, ¿no?, animarnos a ser voceros de esta realidad y de contar la otra historia, ¿verdad?, la otra historia que muchas veces las mujeres que hoy estamos teniendo hijos o que están teniendo hijos en general son productos de un sistema educativo segregado, ¿verdad? Entonces, no tuviste un compañero de banco con síndrome de Down, no tuviste un compañero de banco con parálisis cerebral, con condición del espectro autista. Es muy difícil que tengas, a no ser que te haya tocado un familiar o un amigo. Yo personalmente no tenía nadie cercano con síndrome de Down. Yo tenía una imagen de lo que era la vida de una persona con síndrome de Down que estaba absolutamente alejada de la realidad. Entonces, esta necesidad es aún más imperiosa en las generaciones. Ahora yo confío que cuando las personas, las mujeres que hoy son niñas estén quedándose embarazadas, hayan transitado sistemas educativos, hayan transitado clubes o, digamos, todas las instituciones se hayan transformado en instituciones inclusivas, con lo cual no sea tan necesario este trabajo. Bien, te pregunto esto porque también cuando está sobre la mesa el debate sobre la agenda de derechos y hasta cuánto se va a respetar de esas agendas de derechos, de esos derechos adquiridos, qué otros nuevos por los que hay que pelear. Te pregunto si la inclusión la ves como una prioridad, por ejemplo, en esta campaña electoral, porque hablamos de otros derechos, pero quizás de las personas con discapacidad no se le da en jerarquía la importancia o la magnitud que significa. Y hablas mucho también de la educación, que no pasa por educadores especializados en algún tipo de situación en particular, sino que todas las personas tengan los mismos derechos de adquirir una educación como la de todos los demás. Exacto, mira, tocas un punto que es muy medular. Uno de los mitos o de los preconceptos que se crea a nivel de educación inclusiva es que hay que ser expertos, ¿verdad? Hay que ser expertos en TEA, hay que ser expertos en síndrome de Down, hay que ser expertos, y que una vez que tengamos una batería de expertos en el centro educativo, recién ahí vamos a poder incluir. Y eso está muy alejado de la realidad. Un poco lo que dicen los que saben, los que se llevan décadas trabajando en estos temas, es lo que hay que hacer es transformar a los centros educativos en centros educativos con culturas inclusivas. Y yo lo que observo de estos últimos años de asistir a capacitaciones en las que voy
sin duda por la temática que me enriquece y aprendo, pero sobre todo aprendo mucho de las maestras y las directoras de centro, que es una realidad de la cual yo estoy lejos. Y una cosa que es maravillosa de observar es cómo una vez que las maestras y las directoras de centros entienden los conceptos del diseño universal de aprendizaje, entienden lo que es diseñar una clase pensando en esa diversidad del alumnado, ellas mismas ya tienen las herramientas. El buen docente tiene adentro las herramientas pedagógicas como para generar aulas inclusivas, exitosas, ¿verdad? Claro, obviamente de hecho, hablas de responsabilidad de los docentes en lograr eso, ¿no? Sí. Más allá de que estén o no capacitados en educación especial. Yo creo que los docentes hoy en día tienen que trabajar con una diversidad enorme y creo que la tarea docente es una tarea titánica y ojalá nuestra sociedad valorizara mucho más el rol de los docentes en la sociedad. Hoy de noche es la entrega de premios de Reaching You, por ejemplo, al premio docente, que ojalá hubiera muchas iniciativas como esas. Me parece que, sí, como vos decías, es una responsabilidad, pero también es una responsabilidad de todos los actores, ¿verdad? El docente solo en el aula muchas veces tiene que atender realidades que le trascienden, que le escapan. Entonces hay que apoyar a esos docentes, hay que empoderarlos, hay que darles las herramientas. Son interesantes también los estudios que muestran todos los beneficios para los niños que no tienen discapacidad, ¿verdad? Sí. Interactuar con niños Sí. con alguna discapacidad justamente Sí. en el aula, ¿no? Sí. En materia de complemento y Sí, de... exacto. Mira, hay un estudio de hace 1 o 2 años de una fundación brasilera que se llama Alana, que es una fundación lindísima que trabaja mucho en primera infancia, y esta fundación hace un relevamiento de 280 estudios de 25 países, ¿no? Un poco para esto porque ¿qué pasa? Muchas veces escuchas Claro, ofrecer madres... evidencia científica Evidencia también. científica. ¿Y qué es lo que dice? Porque a veces te dicen, me encanta que sea inclusivo el centro, ahora que no le toquen la clase de mi hijo, por ejemplo, porque la maestra va a estar todo el día pendiente. Y los resultados de las investigaciones son muy contundentes. ¿Por qué? Porque lo que muestran es que están los beneficios blandos, ¿verdad? Que no los tenemos casi ni que decir, de la empatía, de la sensibilidad, de aprender. Si un niño sin discapacidad le enseña a otro que tiene discapacidad, tiene que esforzarse en enseñarle de una manera. Están todos esos beneficios. Pero también están los beneficios duros que tienen que ver con lo que te decía. Si el docente es un docente comprometido y que tiene los conceptos de inclusión, va a ser un mejor docente para todos los niños. ¿Por qué? Porque tiene muy agudizada su observación. Bien. Hablas de empatía, hablas de sensibilidad y algunas críticas del oficialismo para con un poco lo que proyectan podría ser políticas sociales de la oposición. Señalan, como por ejemplo los dichos de María Julia Muñoz, justamente una falta de sensibilidad, según su opinión, por parte de los partidos como el Partido Colorado o el Partido Blanco, y por eso dice podrían perderse todos los derechos adquiridos en caso de que llegaran al gobierno. Te pregunto esto porque además, Carmen, tú tuiteaste recientemente también tu enojo con estas divisiones que se están dando en el marco de la campaña electoral. Básicamente que este tuit en realidad refería a los dichos de la vice de Martínez, Graciela Villar, cuando habló de que la ciudadanía debería elegir en octubre entre oligarquía y pueblo, y así lo manifestabas en tu red social. Los uruguayos estamos cansados de esto, cansados de nosotros versus ellos, cansados de que nos dividan, de que nos enfrenten, cansados de las etiquetas, cansados de las simplificaciones para la tribuna, más que cansados estamos hartos. Y te pregunto porque se habla como que algunos tienen justamente una determinada sensibilidad y otros no en materia de políticas sociales. Y te pregunto como vocera del equipo de Talvi en esta campaña, ¿de qué se trata la sensibilidad en todo caso de este candidato cuando hablamos de políticas sociales? Mirá, yo creo que eso es desconocer la historia, de alguna manera, ¿verdad? Las políticas sociales están en el ADN del vallismo. La universalización y obligatoriedad de la educación, ¿verdad? Que se extendió de la primaria a la secundaria, todos los temas de derechos de la mujer, las escuelas rurales, la inclusión de gimnasia en la escuela, un montón de políticas vanguardistas para la época que son la esencia, son el ADN del vallismo. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso es desconocer lo que está en el eje de quiénes somos nosotros en el Partido Colorado. Con respecto al tuit, sí, yo creo que estas simplificaciones de este lado estamos los buenos y de este lado están los malos, o que el lugar donde uno vive o el lugar donde uno estudia condiciona o tiene algo que ver con la calidad humana de esa persona,
creo que ya nos cansamos, incluso quienes capaz que en algún momento adhirieron a esas simplificaciones. Acá lo que tiene que importarnos a todos es que se han hecho desde el vallismo en adelante, con aciertos y con errores, y en los últimos gobiernos sin duda que también grandes avances a nivel de políticas sociales. Por supuesto que sí, por supuesto el plan de cuidados, por supuesto que el MIDES ha hecho grandes conquistas y nadie habla de eso. Hay que evaluarlo, hay que profundizarlo y hay que continuar, ¿no? De alguna manera los que deberían preocuparnos a todos es todo lo que queda por hacer, ¿verdad? Lo que debería preocuparnos es que en realidad el país está con una brecha que se ha profundizado en los últimos años, que eso creo que es bastante innegable y que ahí tenemos que trabajar y tenemos que seguir trabajando y tenemos que trabajar en esto que yo te comentaba para que Uruguay vuelva a ser un país modelo, un país que está a la vanguardia en los temas sociales también como lo estuvo en el pasado. Bueno, Carmen, vamos a abrir la mesa. Tenemos a Cristian que tiene una pregunta. Adelante, Cristian. Bueno, Carmen, buenos días, bienvenida a Buen Día Uruguay. Recién decías, hay que profundizar lo que se hizo bien en lo que respecta al Ministerio de Desarrollo Social. Supongamos un escenario donde el Partido Colorado y su candidato acceden a la victoria. ¿Cuáles serían esas políticas prioritarias en materia social que habría que aplicar para profundizar el rol del Ministerio de Desarrollo Social? Mira, yo creo que lo primero que habría que hacer es una evaluación profunda de todo lo que hoy existe. Entendemos que hay un exceso de burocratización, ¿verdad? Y tendríamos que pensar en el niño, en la familia en situación de vulnerabilidad y pensar cuáles son las intervenciones que se precisan para ese niño o para esa familia, independientemente de los planes y los programas, ¿verdad? Hoy sabemos que en las periferias urbanas, en las periferias de contexto crítico, tenemos algunas familias que están poliintervenidas, ¿verdad? Por distintas personas, distintos profesionales de diferentes programas, planes y diferentes dependencias del Estado, que bueno, muchas veces eso produce un cansancio, ¿verdad? En la propia familia. Entonces, lo primero que entiendo es imperioso realizar es una profunda evaluación de lo que ya existe y de alguna manera mejorar la coordinación entre las distintas dependencias y lo que nosotros proponemos que son los centros de atención integral que tienen que ver con mini oficinas estatales, dependencias en donde los distintos organismos que tienen que ver y que trabajan con las personas en situación de vulnerabilidad estén en un mismo lugar. Hoy es difícil muchas veces navegar el sistema. Hay algunos estudios por ahí que muestran el nivel de conocimiento de las familias de algunos de los planes y es bastante bajo, ¿verdad? O sea, eso sigue pasando. No está sencillo. O sea, hay beneficios, pero no todos están al tanto de que cuentan con ellos. Exacto. Hay beneficios, por ejemplo, un caso concreto son las ayudas especiales, que son las ayudas que pueden recibir las personas de niños con discapacidad y bueno, y hay personas que por ahí no las están usando. Lo otro que sucede, que a mi juicio es muy importante abordar, es el tema del tiempo entre que se produce un diagnóstico y que ese niño empieza a ser atendido por ese diagnóstico, ¿no? Hoy sabemos que en cualquiera de las condiciones, sea una dificultad específica, sea una condición, cuanto antes se empiece a trabajar con ese niño, mejor es el resultado, ¿verdad? Carmen, tenemos mensajes también de los televidentes, vamos a leerlos y después también Nico tiene una pregunta. Diana dice, tengo 2 hijos sordos y es difícil la inclusión en esta sociedad. Por eso yo pongo mi granito de arena aprendiendo la carrera de intérprete. Y bueno, está la cruzada de los padres en general que logran hacer cosas increíbles, ¿no? Lógicamente con la motivación de ayudar a sus hijos. Estela dice, soy hermana de un muchacho Down de 64 años. Me he dedicado a él, sé lo que es esto. Por ser maestra puedo afirmar que la inclusión no es tan sencilla. Lo que se ha logrado es incrustación y no inclusión, dice Estela, ¿no? Faltan muchos recursos para llegar a algo óptimo. Sí. Vamos a ir con la pregunta de Nico y después seguimos en mesa, pero adelante, Nico. Tal, buen día, Carmen. Buen día. Hay un caso que me parece que es un poco paradigmático de estas últimas horas de cómo a veces los tentáculos y las redes de contención del Estado no logran su objetivo. Esta situación que se dio en San José, donde una madre tuvo que salir a trabajar en la noche, a ejercer la prostitución, ser dama de compañía de una persona, termina falleciendo un hijo en la madrugada. Y claro, uno se pone a ver que la mujer, que en realidad llora ante la fiscal y dice, tuve que salir porque no me quedaba otra, porque no tenía plata para darle de comer a mis hijos y porque en realidad estoy sola para criarlos. La hija de 12 años le dice, andá mamá, que yo cuido a la criatura, termina falleciendo. Y además todavía la mujer termina procesada, con libertad vigilada.
poco y nada se sabe del padre y poco o nada se hace sobre la situación del padre, ¿no? A nivel judicial. ¿Cómo se hace para, desde el Estado, poder contener ese tipo de situaciones? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sobre todo por este escenario que yo presentaba, donde termina enjuiciada y formalizada una madre y poco y nada se hace sobre el padre. Sí, es una situación desgarradora que yo creo que nos tiene conmovidos a todos los uruguayos. La verdad que yo, en temas de políticas sociales estamos hablando de personas, ¿verdad? Estamos hablando de familias, estamos hablando de, en estos casos, familias que quedan destruidas. Es muy difícil arrojar una opinión cuando no conocemos todas las herramientas, todos los distintos detalles, pero lo que está claro es que estas cosas no pueden pasar, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que tener el foco y que cada vez que un drama de estas magnitudes sucede en el país, debería interpelarnos a todos y repensar y aprender, ¿verdad? Y cambiar lo que haya que cambiar para que esto, en definitiva, no vuelva a suceder. Carmen, para ir redondeando, simplemente preguntarte, porque bueno, con tu hija Isabel, con síndrome de Down, te cambió, como decíamos al comienzo, la visión, ¿verdad?, del mundo, de todo en general. Te pregunto, ¿cómo se va construyendo desde tu punto de vista y por tu experiencia personal una sociedad más empática con todas las situaciones que vemos a diario, ¿no? Esta tragedia, hay tantas situaciones por minuto que nos llevan a cuestionarnos también nuestra capacidad de estar en el lugar del otro, de entender al otro o de poder, bueno, simplemente convivir con ese otro diferente. Sí. En esto que además es central en base a las políticas sociales. ¿Cómo se puede ir cada uno desde su lugar? Como decía esa madre, esa televidente, desde su granito de arena, ayudar y contribuir a una mejor sociedad. Mira, yo creo que acá me animo a hacer un recorrido histórico, ¿verdad? Nosotros durante mucho tiempo estábamos en el paradigma de la segregación, en donde sea personas con discapacidad o con alguna otra condición estaban en otro lado, no los veíamos, ¿verdad? Estaban en escuelas especiales. Después pasamos las familias a veces hasta escondían esas realidades. Exactamente. Después pasamos a lo que se llama integración, que es un poco lo que decía una señora en su mensaje, que tiene que ver, ella usó la palabra incrustación, pero la integración tiene que ver con esta persona está físicamente en el aula, por ejemplo, pero bueno, está haciendo otra cosa o está en una situación paralela. Y hoy estamos en el paradigma de la inclusión. Yo creo que, yendo a tu pregunta, la forma de que eso se trabaje, la forma en que todos nos volvamos más empáticos es generar los espacios para entender la realidad del otro, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo muchísimo y soy una novata, como te decía, en el tema de discapacidad, en el sentido de que llevo solo 2, 3 años en esta temática y todo el tiempo aprendo de unas barreras que se enfrentan las distintas personas con las distintas condiciones que nunca me hubiera imaginado. Yo daba clases en una universidad y recibía alumnos extranjeros, porque era un curso que lo daba en inglés. Venían personas nórdicas, por ejemplo, ¿no? Muchos de Suecia y de otros países del norte. Y cuando salían a terreno a hacer trabajo social en las distintas organizaciones de la periferia, volvían con un nivel de frustración enorme. Enorme porque no entendían cómo, si tenían 10 anotados para la clase de inglés, venían 4, ¿verdad? Y yo, bueno, siempre pensando cómo hago para lograr que entiendan cómo es vivir en el contexto de pobreza. Y un día se me ocurrió, yo soy instructora de yoga, hacerles una visualización, ¿verdad? Entonces les hacía cerrar los ojos y les contaba, bueno, capaz que estos jóvenes pasan algo de esto, ¿verdad? Sin estigmatizar, simplemente compartiendo algunas de las cosas que yo aprendí durante los 4 años que trabajé en un asentamiento. Fue hacer ese trabajo antes de que estos extranjeros salieran al trabajo de campo que la realidad cambió así. ¿Por qué? Porque una persona que viene de Suecia no tiene idea de muchas cosas a las que se puede enfrentar un alumno que a las 8 de la mañana tenía que estar estudiando inglés en el barrio de Casaballe, ¿verdad? Entonces creo que lo importante es poder conocer de las otras realidades y en tema que nos atañe, que es diseñar políticas públicas teniendo siempre en el centro a esas personas que están en situación de vulnerabilidad. Bien, clarísima, Carmen, y sobre todo también dar la noticia, porque me parece que quizás no profundizamos estos días en esta noticia, que es una buena noticia, que es que se aprobó la ley que garantiza justamente el voto accesible para personas con discapacidad motriz. Es decir, en octubre la persona que vota en un lugar que no está con los condicionamientos necesarios para poder hacerlo puede cambiar su circuito, y esto es una iniciativa que tuvo el Frente Amplio, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y que ya entró en vigencia, que es importante también de destacar. Buenísimo. Carmen Sanguinetti, muchas gracias por habernos acompañado, conformando entonces el equipo de políticas sociales del candidato colorado Ernesto Talvi. Gracias a ustedes.